El siglo XVII, la lucha por la hegemonía. La decadencia española y la lucha por la hegemonía en Europa caracterizaron el siglo XVII. Al comenzar el siglo XVII, Europa se encontraba dividida en muchos estados. A pesar de ello, solo dos dinastías se dividían el poder en Europa: los Habsburgo, rama española y rama austríaca, y los Borbones, Francia en el siglo XVI. Las guerras fueron muy frecuentes tanto por motivos religiosos, cuando Martín Lutero comenzó con su reforma protestante, así como por motivos territoriales. En Francia se desarrolló el modelo político del absolutismo y el eje de la economía se desplazó desde el Mediterráneo al Atlántico, especialmente a las nuevas potencias coloniales, Inglaterra y los Países Bajos. El absolutismo. En el siglo XVII, en numerosos estados las monarquías autoritarias se derivaron en monarquías absolutas, en las que los reyes aumentaron aún más su poder. Eran la máxima autoridad y la ley. Dirigían el gobierno, la justicia y los ejércitos. Se destacaba el carácter divino de la monarquía, conocido como derecho divino, es decir, que Dios daba el poder a los reyes. El mayor ejemplo de monarca absoluto fue Luis XIV, conocido como Rey Sol, que reinó desde 1645 hasta 1715. Con Luis XIV, Francia pretendió convertirse en la principal potencia europea frente a los Habsburgo de España y Austria. En Inglaterra, las revoluciones de 1640 y 1688 terminaron con los intentos de imponer la monarquía absoluta, y de la mano de Guillermo de Orange se impuso la monarquía constitucional, en la que el poder del rey se hallaba limitado por el Parlamento. Los imperios coloniales. Inglaterra, los Países Bajos y en menor medida Francia compitieron duramente en la expansión colonial. Las bases de esta expansión fueron el aumento de la modernización de las fuerzas navales, la creación de las compañías de las Indias Orientales dedicadas a organizar el comercio en el Océano Índico, el desarrollo financiero con la creación de grandes bancos como el de Ámsterdam y el de Londres. En América, españoles y portugueses consolidaron la colonización de sus territorios, haciendo frente a la penetración de ingleses, franceses y holandeses, sobre todo en Norteamérica y las Antillas. La ruta de los metales preciosos desde Veracruz y Lima hasta Cádiz o Sevilla perdió vitalidad a causa del agotamiento de las minas. En África se organizó la ruta de los esclavos desde las factorías del Golfo de Guinea hasta las plantaciones de las Antillas y Brasil. La ruta de las especias iba desde Insulindia hasta el Cabo y contorneando África llegaba hasta Ámsterdam. La Guerra de los 30 años. La lucha por la hegemonía entre las potencias europeas se manifestó principalmente en la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Fue el mayor conflicto bélico, a pesar de que en el siglo XVI el problema religioso pareció resuelto en la Paz de Augsburgo. Aún seguía existiendo en el siglo XVI. A partir de 1618, Fernando II, nuevo emperador del Imperio Germánico, quiso convertir el imperio en un gran estado centralizado y católico. Para ello, se opuso a los príncipes protestantes del imperio y de la libertad religiosa de la Paz de Augsburgo. Por ejemplo, la defenestración de Praga, 23 de mayo de 1618, el hecho que dio comienzo a la guerra, en donde varios representantes fueron arrojados por la ventana desde el palacio de Radcani por los representantes de la aristocracia bohemia, que eran de religión protestante. La Guerra de los 30 años se enfrentó a las principales potencias europeas durante 3 décadas. El imperio tenía el apoyo de España, cuyos reyes pertenecían a la misma dinastía. Los príncipes protestantes fueron apoyados por Dinamarca y Suecia, reinos también protestantes. Y también Francia, un estado católico pero enemigo de los Habsburgo, quienes finalmente fueron derrotados. La guerra terminó con la Paz de Westfalia, la cual tuvo como consecuencias: 1. Se debilitó el poder del emperador del Imperio Germánico. 2. España perdió su condición de primera potencia europea y se independizaron los Países Bajos. 3. Francia fue la gran vencedora, pues debilitó a los Habsburgo y les ganó territorios. 4. Se le permitió la libertad religiosa a los estados y se adoptó el principio de no injerencia.
Es decir, que las grandes potencias, a pesar de ser grandes estados, como España o Francia, tenían que reconocer la independencia de los nuevos países. 5. Esta paz supuso el final de los conflictos protestantes comenzados por la Reforma luterana. Colonización española. A comienzos del siglo XVI, numerosos europeos exploraron las costas y los ríos americanos. Las potencias europeas promovieron continuos viajes de exploración para conocer las dimensiones del continente y las características del suelo, la vegetación y la fauna antes de decidirse a ocupar de manera efectiva el territorio. El bloqueo que los turcos efectuaron en Constantinopla sobre las rutas de las especias lleva a los europeos a la búsqueda de un nuevo camino hacia Oriente. Los portugueses siguen la costa africana hasta el Cabo de Buena Esperanza y luego, remontando el continente, llegan a la India y a las islas del Índico. Los españoles depositarán su confianza en Cristóbal Colón. Este navegante llegará en 1492 a las islas del Caribe, pensando que había alcanzado las Indias. Desde ese momento, se iniciarán en América del Norte una serie de conquistas en tierra firme de la mano de Hernán Cortés y Ponce de León. La Guerra de los 30 años. La lucha por la hegemonía entre las potencias europeas Las 13 colonias que crearán los ingleses en América del Norte serán Virginia, Massachusetts, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva Hampshire, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y el Maine.